Voz en off. Cuando aprendimos por primera vez a multiplicar y dividir números positivos y negativos. Vimos. Mira. Si tienes un número positivo por un número positivo. Solo estoy escribiendo, POS, abreviatura de positivo. Bueno. Eso. Por supuesto. Será igual a un número positivo que viste incluso antes de aprender sobre los números negativos. También es cierto que si tuvieras el mismo signo, un negativo por un negativo, eso también sería igual a un número positivo. Y que la forma en que obtienes un número negativo es si multiplicas o divides algo de diferentes signos. Entonces, si tienes un positivo multiplicado por un negativo, eso te daría un número negativo. O si tuvieras un negativo multiplicado por un positivo, eso también te daría un número negativo. Y aquí lo escribí para la multiplicación, pero también se aplica a la división. Un negativo dividido por un negativo es positivo. Un negativo dividido por un positivo sería negativo. Ahora, todos estos, pensamos en si solo estamos multiplicando o dividiendo dos cosas. Pero estaba pensando en lo que sucede si multiplicamos o dividimos tres cosas. O cuatro cosas. O cinco cosas. O n cosas juntas. ¿Qué podemos esperar? Así que digamos que tuviéramos que multiplicar por veces, y ahora voy a escribir el punto por veces. A por B por C. A por B por C. Ahora, si te dijera que todos estos eran números positivos, entonces dirías, está bien, A por B por C va a ser positivo. A multiplicado por B sería positivo, y eso multiplicado por C es positivo. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que todos son números negativos? ¿Qué pasaría si A, B y C fueran todos negativos? Bueno, si hubo todo negativo, déjame escribirlo de esa manera. Déjame escribir, A, B y C, A, B y C, todos van a ser negativos. Entonces, si ese es el caso, ¿a qué será igual este producto? Bueno, vas a tener un negativo aquí, multiplicado por un negativo. Así que un negativo por un negativo. A por B. Si haces eso primero. Y podemos cuando multiplicamos estos números. Eso te va a dar positivo. Así que A por B te dará un resultado positivo. Pero luego vas a multiplicar eso por C. Vas a multiplicar eso por C, que es negativo. Así que vas a tener un positivo multiplicado por un negativo, que será un negativo. Entonces, si A, B y C son todos menores que 0, entonces el producto A, B, C también será menor que 0. Todo esto va a ser negativo. Ahora, si hiciera algo más. Si dijera, hay otras formas de hacer que el producto sea negativo. Si A es, digamos que A, déjame escribirlo de esta manera. Digamos que A es positivo, B es negativo. B es negativo y C es positivo. Y C es positivo. Bueno, aquí, positivo por negativo, si haces esto primero. Positivo veces un negativo te va a dar un negativo. Y luego un negativo multiplicado por un positivo, diferentes signos, te dará un negativo. Así que todo esto va a ser negativo. Pero sigamos. Dijimos, mira si todos son negativos. Entonces esta cosa sería negativa. Pero es que aquí tenía 3 números. ¿Y si tuviera 4 números aquí? ¿Y si tuviera tiempos? ¿Y si tuviera tiempos de aquí? ¿Y si te dijera que todos estos números son negativos? Pensemos en ello, si negativo, 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 negativo. Y puedo hacer la multiplicación en cualquier orden, pero lo haré de izquierda a derecha. A por B, negativo por A negativo. Eso arrojaría un positivo. Ahora,
Si multiplicas ese producto por C, positivo por negativo, positivo por negativo, positivo por negativo, te daría un negativo. Y luego multiplicas este negativo por este negativo. Por lo que todo este producto, A, B, C, será negativo. Pero luego lo multiplicamos por un negativo. Bueno, un negativo veces un negativo va a ser un positivo. Así que todo esto va a ser positivo. Y probablemente estés viendo un patrón aquí. Si está multiplicando un montón de números. Si está multiplicando un montón de números y si tiene un número impar de negativos. Un número impar de negativos se multiplica o divide. Acabo de hacer una multiplicación aquí. Pero esto también habría sido cierto si todos estos fueran símbolos de división. Si todos estos fueran símbolos de división, habríamos podido decir exactamente lo mismo. Si tiene un número impar de números negativos en su producto o en su cociente, entonces tendrá un valor negativo para toda la expresión. Si tienes un número par de negativos, entonces todo será positivo. Y entonces puedes verlos como generalizaciones de lo que acabamos de ver aquí. Positivo por positivo. Tiene 0 negativo. El 0 es en realidad un número par, por lo que sería positivo. Negativo por negativo. Bueno, eso es un número par de negativos. Tienes 2 negativos, así que ese es este caso nuevamente. Ese es este caso otra vez, así que vas a ser positivo. Cualquiera de estos casos, tienes uno negativo. Tienes un negativo en cualquiera de estos casos. Por lo que será este caso. Un número impar de negativos. Así que eso va a ser negativo. Y así, podemos usar este conocimiento para empezar a trabajar con números negativos y exponentes. Entonces, si tuviera que decir, tendría a elevado a, permítanme arrojar un número salvaje aquí, a elevado a la centésima primera potencia. Y sabemos que a es menor que 0. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto es tomar 101a y multiplicarlos. ¿Tienes un número impar de negativos que se multiplican juntos? Bueno, entonces todo esto va a ser menos que 0. Si supiéramos qué es a, podríamos calcularlo de alguna manera. Pero sabemos que esto va a ser negativo. Hagamos algo, entonces, y podríamos hacerlo de otras maneras. Podríamos decir algo así. En realidad, déjame probar con otro. ¿Qué pasa si te digo que a es menor que 0? Y b también es menor que 0. Y si tuviera a elevado a 101, dividido por b elevado a séptima potencia. ¿Cuál sería esta expresión? ¿Sería positivo o negativo? O 0, tal vez. Bueno, ya ves aquí, a la potencia 101. Tienes un número impar de números negativos que se multiplican. Así que todo esto va a ser negativo. Y lo mismo se aplica aquí. Tienes un número negativo elevado a una potencia impar. Tienes un número impar de este número negativo que se multiplica. Eso va a ser negativo, pero luego tienes un negativo dividido por un negativo. Un negativo dividido por un negativo va a ser un positivo. Así que esto, aquí mismo, va a ser positivo. Así que esto es solo el comienzo. Y en los próximos videos haremos un montón de ejemplos que realmente pondrán a prueba nuestra comprensión de esto.